Buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta lectura maravillosa del libro de Isaías, capítulo 27. Dice la palabra del Señor en este día. En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día, cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la paz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová el monte santo en Jerusalén. Amén. Los invito a inclinar su rostro. Padre, en esta mañana venimos, Señor amado, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Venimos, Señor, delante de ti, Padre, con un corazón dispuesto para ofrecerte alabanza, Señor, para adorarte, para decirte, Señor, tú eres nuestro Padre bueno, nuestro Padre maravilloso. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna que darnos? ¿A quién iremos, Señor, si no hay sino tinieblas, no hay sino desolación? A ti, Señor, a ti venimos, Señor, en esta mañana. Solo ante ti, Señor, doblamos nuestra rodilla y solamente a tu nombre santo promulgaremos con nuestra boca, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, cada uno de nosotros, conforme tú, Señor, precioso Dios, este tiempo. Señor, te doy gracias porque es tiempo agradable, porque es tiempo de gozo y de alegría, Señor. A ti, Señor, sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Gracias. Pueden tomar asiento. El Señor Jesucristo les bendiga. Estamos estudiando consecutivamente el libro de Isaías y hoy el turno fue para Isaías, o es el turno para el capítulo 27. El primero, segundo domingo de cada mes estudiamos Isaías. El tercero estudiamos Corinto, con la carta a los Corintios. El cuarto, y si hay quinto, creo que hoy es quinto,
nos correspondería a Isaías. O sea que el primero y el segundo también vamos a estudiar Isaías. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy en Isaías 27, pero lo más importante es, antes que empecemos a orar, entender el significado de la palabra. Padre, tu nombre, Señor Jesús, nos da a nosotros la orientación por medio de tu palabra para que permanezcamos en ella. Ayúdame, Señor, a permanecer en tu palabra, Señor. Que yo no añada ni quite, Señor, nada de lo que está escrito en este libro, Señor, para que las maldiciones, Señor, que están en este mismo libro no vengan sobre mí, Señor, sino por el contrario, que sea tu palabra guiándome a toda la verdad, Señor, y así dándole, Señor, el consejo a mis hermanos, ungidos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, porque para ello es que tú nos has enviado. Dame las fuerzas, Señor, dame la valentía, Señor, dame el poder de tu palabra, Señor, porque el cuerpo, Señor, es débil, pero el Espíritu, Señor, vivifica. Dame, Señor, ese Espíritu, Señor, el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, Señor Jesús, que viene en tu santo nombre para poder proclamar, Señor, tu Evangelio. Amén. Las buenas nuevas del reino del cielo, Señor. Gracias damos a tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra en el versículo 1 de Isaías 27 nos dice así: en aquel día el Señor tomará su espada veloz y terrible para castigar al Leviatán, la serpiente que se mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla. Él matará al dragón del mar. Miren conmigo un momento, por favor, y acompáñenme a Apocalipsis. Vamos a leer un momento el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo, primero vamos a leer el capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entiende excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del altar. Vamos a leer hasta ahí para poder comprender lo que en el versículo 1 de Isaías 27 nos quiere dar a entender el Señor. Mire, este es el día más anhelado por la iglesia. Hoy vemos un mundo lleno de oscuridad, de tinieblas, de sinsabor, de pecado, de corrupción, de muerte, de angustia, de enfermedad, de peste. Y nosotros estamos en medio de ese mundo. Yo no sé si en su alma o en su corazón ha llegado un momento en donde usted se haya sentido hastiado, donde usted ya de tanto lo que escuche y la opresión y de lo que usted ve, su corazón en sí llega a un punto en donde usted no quiere saber más de eso. La diferencia entre un creyente y un no creyente es que el Espíritu Santo lo lleva a aborrecer todo lo que el mundo ofrece. Antes, cuando estábamos en el mundo, porque fuimos todos del mundo, realmente nos complacíamos con eso. Ay, no, yo en eso sí no. Bueno, tal vez usted no en todo, pero en algo sí. Las malas palabras, los malos pensamientos, la lujuria, la mentira.
Puede ser que usted no haya sido un borracho, un alcohólico, un drogadicto, pero su corazón era apartado de Dios. Entonces, nosotros, cuando hemos sido llamados de un reino de tinieblas a un reino de luz, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo, ahí lo dice, y está hablando en Apocalipsis, que todos están vestidos, que todo el ejército del cielo está vestido de la más, está resplandeciente. ¿Por qué? Porque las manchas que hay en nuestra alma han sido perdonadas. Por consiguiente, miren, el Señor Jesús va a llegar, cuando Él venga en su reino, Él va a tomar a su iglesia, la va a llevar consigo y después va a regresar al mundo para ahora sí juzgar la tierra. Nosotros vamos a ser testigos que su juicio es fiel y justo. ¿Por qué? Porque Él, a todo el que vivió y lavó sus ropas en la sangre del Cordero, lo va a hacer acepto para sí. Y eso nos deja a nosotros delante de Él sin mancha. Por consiguiente, vamos a poder entrar a un reino que es un reino santo, donde ninguna cosa inmunda pasará por medio de Él. Ahora, cuando Él nos reclame para sí y nos lleve como su esposa, su iglesia amada, volveremos con Él. Eso no va a ser un tiempo distinto, es el mismo tiempo. Todo esto se da en el mismo momento. Pero estaremos delante de Él y veremos cómo el juicio sobre las naciones cae con toda la ira de su furor, porque el mundo entero ha despreciado a Jesucristo. Miremos un momento, por favor, conmigo, Juan capítulo 3. El Evangelio según Juan, capítulo 3, o el Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 3, versículo 35. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Quiere decir esto, que si nosotros tenemos al Hijo, tenemos la vida. Pero ese tener al Hijo no es algo efímero, no es algo que no sea tangible, porque debemos recordar que para eso vino el Verbo, para hacerse ¿qué? Carne. Y lo leíamos en Apocalipsis. Dice que su nombre es la palabra o el Verbo de Dios. Cuando nosotros tenemos la palabra, cuando nosotros la obedecemos, cuando nosotros nos inclinamos y doblamos nuestra rodilla ante esta palabra y la obedecemos por encima de nuestra voluntad, entonces el Verbo se ha hecho carne en nosotros. Por consiguiente, tenemos la vida. Y la ira de Dios no está sobre nosotros. Pero todo el que no ama al Hijo, todo el que no le recibe, todo el que no le conoce, todo el que no le obedece, está bajo el juicio de Dios. Eso es lo que nos quiere dar a entender. Volvamos a Isaías capítulo 27, el versículo 1. En aquel día, está hablando de el día del juicio, el día final, el día en donde todas las cosas serán reveladas. ¿Quiénes son y quiénes no son? Y dentro de estos tantos también podría haber muchos que dicen que son, pero no son. O también muchos que el mundo rechaza y piensa que no son, pero que para Dios son. ¿Por qué? Porque tiene al Hijo.
porque tienen la vida que el Hijo promete a quien le obedece, y que solamente quien lo recibe, aquí hay un acertijo, podríamos llamarlo, bíblico, es como una incógnita, lo dice la palabra, aquí se necesita sabiduría para poder entender lo siguiente. Volvamos a Apocalipsis capítulo 19. Versículo 13. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre, y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de su ira. Recuerde que cuando hablamos de ira o furor, ira significa un fuego incandescente. ¿Qué va a desatar ese? Cuando Él venga en su venida, vamos a ver un fuego incandescente que va a quemar todas las cosas, e incluso nuestro cuerpo mortal también va a estar debajo de ese. ¿Por qué? Porque ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino del cielo. Y esto que es corruptible debe pasar y debe quedar en el polvo. Pero nuestra alma, que tiene al Hijo, va a ser restituida para su reino. Si nosotros no tenemos al Hijo, nuestra alma, mire, no busque dónde queda el infierno. Donde usted está parado, está el infierno. Este va a ser el infierno. Este mundo va a estar en llamas por la eternidad. Y su fuego nunca se va a apagar. ¿Por qué? ¿Qué lo va a encender? La ira de Dios. Ni siquiera lo va... Mire, si el sol no se extingue en este momento y ha durado cientos de miles de años, pero está compuesto por materiales físicos como helio y oxígeno, y se puede extinguir, pero lo que va a encender este mundo es la ira de Dios, el fuego de Dios. Ay, no, eso no creo que vaya a pasar. Bueno, quédese sentado esperando. Dure, mire conmigo un momento, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dado que todo lo que nos rodea será destruido. Vamos a leer desde el versículo 5. No, 3. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. ¿Qué es la verdad? La palabra. Entonces, ellos se están burlando de la palabra. Y al burlarse de la palabra, ¿de quién se están burlando? ¿Del Señor qué? ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios, ¿cierto? Es decir, que el que tiene la palabra, ¿tiene a quién? A Jesús. El que no tiene la palabra, ¿no tiene a quién? A Jesús. El que no obedece la palabra, ¿no tiene a quién? A Jesús. Y el que obedece la palabra, ¿a quién tiene? A Jesús. Muy bien, ya, esto es claro. Del 5. Bueno, 4. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Claro, el mundo sigue igual. Eso es verdad. Pero no quiere decir que vaya a permanecer así. Una cosa es que una condición sigue igual, pero no quiere decir que vaya a permanecer siempre de esa misma manera. Miremos aquí, 5. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por orden de su palabra.
¿Quién es la palabra? El verbo, Jesús. Entonces, ¿quién ordenó que todas las cosas fueran hechas? Jesús. Y así como el Señor Jesús ordenó que todas las cosas fueran hechas, ¿para qué? ¿Para qué fueron hechas todas las cosas? Para servirle a Él. Para cumplir su voluntad. Muy bien, ¿cierto? ¿El Señor ya cumplió su voluntad? Claro que sí. Sí. Desde comienzo. ¿Cuál? Manifestar al Padre. Por eso cuando Él murió en la cruz dijo, consumado es. Es decir, hecho está. Como cuando usted coge un fósforo y lo quema y el fósforo se consume todo. Ya, terminado fue. Pero nosotros pensaríamos, ay, pero nos falta a nosotros, porque nosotros somos parte de su voluntad. Pero lo que estamos viviendo nosotros, entre el momento de la consumación de todos los tiempos y la venida de nuestro Señor, estamos viviendo tiempo de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento el fin viene. Y dice lo siguiente, versículo 6. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Y por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. ¿Cómo dice en Reina Valera? ¿Reservados para qué? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y esto va a ser encendido, ¿se acuerdan? Vuelve lo mismo. Mire conmigo Isaías 27, versículo 1. En aquel día el Señor tomará su espada veloz y terrible para castigar el Leviatán. Pregunta, ¿cuál es la espada que el Señor va a tomar? Su palabra. ¿Que va a salir de dónde? De su boca. Es decir, mire, nuestro Señor es tan poderoso que con el soplo de su boca va a derrotar a Satanás y todos los que le sirven. Esta es nuestra fe. Mire conmigo un momento, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Mire, el día no ha comenzado. No ha comenzado. Mire, crea que el día cuando comience no va a haber la menor duda. No va a haber, no se deje alarmar por los predicadores que dicen, no, es que ya el día del Señor ya empezó. No, no. Créame que ese día usted lo va a saber. No necesita que ni siquiera el apóstol Pablo se lo diga. Ah, pero él está muerto. No, pues no, por eso. No necesita de nadie. Va a ser algo que es evidente, tanto para justos como para injustos. Siga conmigo la lectura. 3. No se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. ¿De quién está hablando? Del hombre de anarquía. Pero
esta rebelión contra Dios, ¿desde cuándo comenzó? Desde el comienzo del mundo. Mire, desde que el hombre decidió por sí solo hacer su voluntad, hacer sus propios caminos, tomar sus propias decisiones, desde ese momento empezó la rebelión contra Dios, exaltándose a sí mismo y proclamando que este mismo era Dios. Mire conmigo un momento, por favor, segunda de Crónicas. No, es el primero, entonces. A ver. No. Se me fue la paloma. Debe ser cuando la muerte del hijo de David es Crónicas, Reinas, de Crónicas. No, cuando se revela Absalón. Miremos un momento, es que no lo tenía programado, pero es importante que entendamos cómo se exalta a sí mismo. Primera de Reyes 15, ¿qué dice? 12. No, es Absalón, la rebelión de Absalón. La rebelión de Absalón, para quien lo encuentre, por favor. El espacio de Dios. No, rebelión de Absalón. Es segunda de Samuel, capítulo 15. 15. Segunda de Samuel. Dice la palabra, cuando Absalón levanta una escultura de sí mismo. ¿Nada? ¿No me encuentran? Alguien que por favor lo busque por WhatsApp, por internet. Y Absalón se levanta un... ¿No qué? Absalón levanta una escultura de sí mismo. Sí, segunda de Samuel capítulo 18, versículo 18. Dice, mientras aún vivía Absalón, se había elegido a sí mismo un monumento en el Valle del Rey, porque dijo, no tengo hijo que perpetúe mi nombre. Le puso al monumento su propio nombre y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. Mire, siempre la rebelión comienza por los hijos. Los de la propia casa de Dios se han rebelado contra él mismo. Nunca. ¿Por qué? Porque nadie, mi vecino o mi vecina no pueden
rebelarse contra las normas de esta casa, porque ellos los rigen las normas de su casa. La rebelión contra Dios comienza con los hijos de Dios. La rebelión porque nosotros diríamos, uy, no, pero es que mire, todo el tiempo estamos mirando hacia afuera, pero nunca estamos mirando hacia adentro. Y nunca nos estamos examinando a nosotros mismos si realmente entendemos. Absalón es hijo del rey David y se exaltó a sí mismo. Vuelva conmigo, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Por eso era tan importante, no lo podía pasar así como así. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. No se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran revelación contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. ¿Qué trajo Absalón sobre el reino de Israel? Destrucción contra la casa de su padre. Dice, y acuérdese un principio, que el reino dividido no prevalece. Por eso la casa del rey David cayó. Israel se dividió. Pero el Señor Jesús, que es soberano sobre todas las cosas, quiere unificar toda su casa, pero unido solamente con sus hijos que se arrodillan ante su palabra y la obedecen. Pero dice aquí, sigue conmigo el versículo, volvamos a leer el 4. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios. ¿Qué hizo Absalón? Levantó mire, usted sabe que el mandamiento es no te harás imágenes delante de mí. Y no te adorarás, y no las adorarás, Sí. ni te inclinarás. Pues el mismo Absalón se inclinó ante su propia imagen. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es Dios para él? Él mismo. Él mismo. Él mismo es Dios. Esa es la gran rebelión contra Dios. No le quiten ni le pongan. La gran rebelión es cuando nosotros mismos seguimos nuestros caminos, nuestras necesidades, cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, cuando nosotros ponemos nuestros pensamientos, nuestro ser, porque no tenemos Dios. Usted está diciéndole al Señor que Él no es su Dios, porque si usted tuviese un Dios, jamás sus caminos van a ser su propia voluntad, sino va a ser sus caminos la voluntad de Dios. Esta es la palabra, dice aquí. Voy a volver a ver 4. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y cada objeto de culto. ¿A quién le rinde culto? A sí mismo. A su ser. Esa es la razón. Dice, incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará. Es decir, ya incluso, por eso es que la predicación desde el púlpito es absolutamente humanista. Siempre está centrado en las necesidades, emociones, sentimientos y motivaciones del ser humano y nunca en cuanto a la voluntad de Dios. Por eso podríamos llamar a este templo de Dios. No, es templo del hombre. El único templo de Dios es aquel que exalta y obedece la palabra de Dios por encima de la voluntad del hombre, porque solamente la voluntad de Dios estará. Siga conmigo, versículo 5. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Ya el apóstol Pablo se los había explicado. ¿Y de dónde se los explicó? ¿Cómo se los enseñó? Con las Escrituras. Con las Escrituras. Porque si usted sabe, el apóstol Pablo, mire, de lo que más predica el apóstol Pablo es de Isaías. Siempre, todas las predicaciones y todas las enseñanzas que están
dadas por el apóstol Pablo ya estaban en Isaías e incluso tomaba ejemplos de lo que la casa de David vivía. Y él está tomando este ejemplo, porque él conoce toda la escritura. Fue criado a los pies del hijo de Gamaliel. Dice así, versículo 6. Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha. O sea, ya estaba, no era una cosa que iba a venir nueva, ya estaba. ¿Por qué? Porque el hombre ya se exaltaba a sí mismo. Dice, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta. ¿Cómo actuó? Si usted, lo invito a que lea Segunda de Samuel, para que vea cómo actuó el hijo de Absalón. Siempre todo lo que él hizo, quería usurpar el trono de su padre. Eso nunca ha cambiado. Nosotros siempre queremos sentarnos en el lugar de Dios y decir que nosotros somos Dios. Créame, mire, creo que de hoy en adelante la consejería de la iglesia se va a resumir en una sola cosa. ¿Qué dice la palabra? Hermano Juan, ¿qué dice la palabra? Hermano Juan, ¿qué dice la palabra? Hermano Juan, es que yo no soporto. ¿Qué dice la palabra? Es que no creo ¿qué dice la palabra? Porque la rebelión no es contra mí. La rebelión es contra Cristo, que es la palabra de Dios. Entiende entonces que cuando usted toma una decisión por su propia cuenta, ¿a qué se está exponiendo? A la ira del Dios Altísimo. No importa. Muy bien, muy bien. Usted es el hombre de anarquía. No le busque. Dice aquí, versículo 7. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que la detiene sea quitado del medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer. Pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su fuego. Esta es la palabra del Señor. Volvamos un momento. Por eso, si ven por qué era tan importante no pasar por alto lo de Segunda de Samuel, perdónenme, se me había perdido la mente. Dice así, volvamos a Isaías 27, versículo 1, dice, en aquel día el Señor tomará su espada veloz. ¿Cuál es su espada veloz? La palabra de su boca. Dice, para castigar al Leviatán, la serpiente que se mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla, él matará al dragón del mar. Es usted, mire, los ángeles, aunque no son hijos de Dios, porque a ningún ángel, dice en Hebreos 1, Dios llamó, mi hijo eres tú. Pero Dios es espíritu. Y los ángeles tienen espíritu creado, pero viene de Dios. En sí, los ángeles tienen una parte de Dios. Y ellos se rebelaron contra Dios. Y quiso sentarse en el lugar de Dios. Cuando habla de Satanás, no en sí necesariamente tiene que hablar de un ángel, porque también habla de todo aquel que se opone a Dios. Satanás significa el que se opone a la voluntad de Dios. Si el Padre quiere que el Hijo gobierne todas las cosas porque le ha dado autoridad sobre todas las cosas y nosotros no reconocemos esa autoridad delante del Señor, nosotros somos Satanás. Por consiguiente,
también seremos destruidos junto con él. Por eso nosotros debemos huir de la condenación de la serpiente antigua. ¿Quién va a estrenar el infierno? No. Ni siquiera Satanás y sus ángeles. Mire conmigo Apocalipsis capítulo 20. ¿Por qué miren tan importante esto? Y ojo mucho con los que creen ser predicadores. Mire, esto tiene que tener mucho cuidado con lo que usted está predicando y lo que usted está enseñando. Dice, versículo 1. Luego vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué reciben autoridad para juzgar? ¿Ustedes se acuerdan lo que estudiamos el viernes de Apocalipsis? Dice, vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua. ¿Quién es la bestia? Todo lo que el mundo nos ofrece. ¿Quién es la estatua? Nosotros mismos. El hombre, para el hombre y por el hombre. Dice, ellos no habían adorado la bestia ni su estatua, ni habían aceptado la marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Qué quiere decir eso? Que durante 1000 años la iglesia va a reinar esta tierra. Hoy nosotros somos excluidos de la sociedad. Hoy nosotros somos la escoria de la sociedad. Hoy nosotros somos los locos de la sociedad. Somos los degenerados, somos los que nadie quiere, somos los aborrecibles, somos los despreciables, somos los indeseables, somos los intocables, somos los que no te metas con ellos porque te vuelven loco. Son los que lo único que buscan es su gloria. No, nada. Nosotros buscamos la gloria del Señor. Y dice así, benditos y santos, 6, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que se serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Esta es la promesa de nuestro Señor, que mientras que en este mundo seremos pisoteados, despreciados, menospreciados, socavados, arruinados, empezando por nosotros mismos. Porque ¿quién se tiene que humillar primero? Nosotros mismos. Humíllense. Versículo 8. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será librado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, por los extremos de toda la tierra. Reunirá a todos para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y los consumió. Después el diablo
que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo está en Tesalonicenses diciendo: no se dejen engañar ni por carta, ni por nadie que les vaya a decir que el día del Señor ya haya comenzado? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ojo con los que se hacen maestros de la palabra, porque el falso profeta es más peligroso que Satanás. Mire, un falso profeta extravía a la gente y los lleva a un camino de perdición eterna. Satanás no va a estar, ni el anticristo va a tener unos cachos, ni con un tridente chuzando a la gente. Dice que él va a ser hermoso. ¿Y qué es hermoso? Lo que hoy los predicadores, desde que se levantó la rebeldía, Absalón era un hombre hermoso, dice la palabra, que era el hombre más hermoso de Israel. Imagínense la pinta que era ese chico. Pero extravió al pueblo. Claro. Y murió colgado de un árbol. Los falsos profetas siempre van a endulzarle el oído a las personas con falsas promesas de otro reino diferente al reino del cielo. Entonces nosotros debemos tener una responsabilidad muy grande con lo que predicamos. Muy grande. Porque si usted no sabe, no hable de lo que no sabe. Si usted no conoce al Señor, no hable. Si usted no vive conforme al reino del cielo, no predique de él. Porque usted inauguraría el reino de las tinieblas. Usted inauguraría el infierno antes que Satanás. Usted le va a dar la bienvenida a Satanás. ¿Por qué? Porque usted sirvió para la bestia, para este mundo, para los principios, para los fundamentos, para lo que el mundo nos está ofreciendo. Nosotros no podemos ser partícipes de esto. Mire cómo el mundo nos va a ofrecer todas las cosas para complacer los deseos de la carne, los deseos del alma. ¿Usted lo va a tomar? Cuando usted los tome, acuérdese ante quién se está arrodillando. ¿No le dijo Satanás al Señor: todo esto te daré si postrado me sirves? Por eso es que nosotros no podemos poner los ojos en las cosas del mundo. Pero empezando por nuestro corazón. Empezando por dónde está nuestra mirada. Empezando por qué es lo que buscamos agradar o a quién buscamos agradar. Porque también vamos a ser destruidos. ¿Usted se imagina sus nietos consumidos por el infierno? ¿Usted se imagina sus hijos consumidos por el infierno? ¿Usted se imagina al vecino de la esquina consumido por el infierno? ¿A sus hijos que parió consumidos por el infierno? ¿No lo cree? Yo creo que usted no lo cree. ¿Sabe por qué? Porque si usted lo creyera, estaría predicando y arrebatando almas de este infierno. Porque hipócritas no podemos ser delante del Señor. Porque la palabra lo dice en la carta a los Corintios: por cuanto creí, hablé. Y si yo creí, yo hablo. Y si usted no cree y usted está callado, usted está esperando que aún eso sería más perverso. Usted buscando la salvación de su alma, sabiendo que usted tiene la cura
para la condenación del mundo y usted no hacer absolutamente nada con su vida? No, que Juan haga. Para eso lo mandaron. ¿Y usted? Nosotros también. Ah, también fueron mandados. Entonces, ¿qué? Cuando venga el Señor, ¿qué les va a decir? ¿O usted también entiende que también callar lo hace falso? Porque usted no obedece a la verdad. Si usted calla, se hace cómplice de la mentira. Nosotros estamos llamados para predicar, pero conforme la palabra del Señor, para que la gente ponga los ojos en el único capaz de gobernar con justicia y juicio todas las naciones. Amén. Volvamos a Isaías 27. Ahora sí, miramos el versículo 21. En aquel día el Señor tomará su espada veloz, terrible, para castigar al Leviatán, la serpiente que se mueve con rapidez. Mire, Satanás le está soplando en el oído todo el tiempo las cosas de la carne. Satanás todo el tiempo está, haga esto, no, sí, todo el tiempo. Sí, la única manera de acallar la voz de Satanás es permitiendo que el Espíritu Santo sea nuestro consejero. Amén. Que sea el consejero de nuestras vidas. Escuchemos la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Mientras que usted se rehúse a escuchar la palabra de Satanás, del Señor Jesús, ¿quién es su consejero? ¿Satanás? Y no solamente lo va a ver, lo va a mostrar, le va a poner las cosas al Señor Jesús. No solamente le habló, le mostró todos los reinos del mundo. Si postrado me adorares. Sí, hágalo, cójalo, tómelo. Es rico, es deseable, es codiciable. Te va a satisfacer. Da clic, solo un clic, delo. Nadie lo está viendo. No va a pasar nada. No. Eso le dijo a Eva, la serpiente, que se mueve rapidísimo. Porque él sabe todo lo que él conoce porque fuimos sus hijos. Él conoce sus debilidades y lo ha estudiado muy bien como león. Y usted es una gacelita que va por el mundo. No, tenemos que tener peso, tenemos que tener sabiduría. Que nuestro enemigo está al acecho y está esperando. ¿Quién se duerme? Y él no escucha. Y usted no le preste oídos. Ay, no, es que me quiero separar. ¿Quién le está hablando? Es que no me aguanto. ¿Quién le está hablando? Es que usted se merece otro esposo. ¿Quién le está hablando? ¿Quién le está hablando? La única manera de callar la voz de Satanás es escuchando la palabra y estar llenos de ella en obedecimiento y sujeción a Dios. Amén. No a nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos lo leímos en Apocalipsis, que engañaba a las naciones. Él las engaña. Él es el engañador y padre de mentira desde el principio. Él es el que nos está diciendo todo el tiempo, no pasa nada. Ay, eso para qué hora, hoy descanse, duerma, mire Juan, ay, trasteo. Pero ¿para qué vas en culto? Porque se opone a todo lo que se le rinda culto al Señor. Pero mire, con el último aliento, que el Señor nos permita rendirle un culto perfecto en unidad, como estamos aquí reunidos. Amén. La única excusa es la muerte. Para no glorificar a Dios. ¿Por qué? Hasta con la muerte lo glorificaríamos. Mátame. ¿Sabe por qué? Porque nos espera
la resurrección y reinar con Él 1000 años. Ay, ¿es que usted no tiene anhelos? Sí, pero son más altos que los suyos. Sí. Yo no soy mediocre, no me conformo con el mundo. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo. No se conformen con este mundo. Este mundo es muy poquito para un alma que realmente ha entendido la gran y majestad que hay con Dios. Amén. El poder que hay con Él. Porque con Él reinaremos. Pero debemos resistir la prueba. Debemos resistir la tentación. Mire conmigo, que una sola. Apocalipsis capítulo 3. ¿Por qué reinaremos? A mayor prueba, mayor recompensa. Entonces no se sienta afligido y este no es el momento de echar para atrás. Este es el momento de para adelante, porque para atrás asustan. Dice aquí, Apocalipsis, vamos a leer el versículo, capítulo 2, la carta a la iglesia en Teatira, versículo 18. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Teatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ellas. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Teatira, los que no han seguido esa falta enseñanza, verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré la autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Y a nosotros. Si permanecemos Sí, permanecemos. y guardamos lo que Él nos ha dado y lo retenemos. Pero debemos permanecer, porque la situación cada vez va a ser peor. Mire China. Hoy en China le están pagando $100 a una persona que delate a un culto hecho en casa. La gente hay predicadores que han dicho una falacia porque no conocen realmente el estado espiritual de China. En China no se puede predicar del Señor Jesús realmente. Tienen que, como para una iglesia que esté avalada por el Estado, tiene que llevar a la gente a la sinización, que es decir, al pensamiento chino, al pensamiento comunista. Y tomar ejemplos, ya no, las parábolas tienen que acomodarlas, y están haciendo una Biblia que se acomode no al reino del cielo, sino a dar la honra por encima de todo a la nación china, al régimen chino. Y hoy en China, si usted hace un culto en la casa, el vecino que está al lado va y lo delata. Puede ser incluso, no tiene que decir el nombre,
mire, es que en tal casa está cocinen y trae. Listo. Y llegan la patrulla. ¿Ustedes por qué se están reuniendo? ¿Y qué predican? ¿Y se le encuentran una Biblia como esta? No, no, se los llevan presos. Pero las están quemando. Y nosotros, la pregunta es, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Mire, mientras que en China no se pueden congregar, mientras que en China no se puede predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿usted qué está haciendo por predicar? ¿Usted sabe lo que está pasando? ¿Usted entiende en este momento que para usted va a haber un juicio si usted no está haciendo la obra que para otros no pueden hacer? ¿Cómo está usando su vida? Dice aquí, volvamos a Isaías 27. En aquel día, canten, versículo 2. En aquel día, canten acerca del viñedo fértil. ¿De qué estoy hablando? Dice 3. Yo el Señor lo vigilaré y lo regaré con cuidado. Día y noche lo vigilaré para que nadie pueda hacerle daño. Mi enojo habrá desaparecido si encuentro zarzas y espinos en crecimiento, los atacaré y los quemaré, a menos que vuelvan a mí en busca de ayuda, que se reconcilien conmigo. Si se reconcilian conmigo, que se reconcilien conmigo. Se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob echarán raíces. Israel brotará y florecerá y llenará del fruto el mundo entero. ¿De quién está hablando? De la iglesia. La viña del Señor. ¿Que debe qué? Dar buenos frutos. Pregúntese, ¿está dando buenos frutos? ¿O está lleno de espinos y zarzas? Porque usted sabe que si usted no está produciendo frutos, es porque los espinos y las zarzas están ahogando la palabra. Es la parábola que el Señor da del sembrador. Que la palabra que cayó entre espinos creció, pero ¿qué pasó? La ahogaron. Y cuando una viña no produce frutos, ¿a qué está destinada? Dice que hacer podar y echar al fuego. ¿Entendemos la responsabilidad que tenemos? Si usted no está predicando, si usted no está produciendo buenos frutos, es porque su vida se está enterrando en condenación. Esto no es opcional. Y muchas veces no damos frutos porque estamos buscando nuestras propias vidas aquí en este mundo. Y estamos tan angustiados por conseguirlo del mundo que se nos olvida trabajar para el reino eterno de Dios. Mire conmigo un momento el Evangelio según Juan, capítulo 15, por favor. Ay, pero es que usted siempre predica que si usted está obedeciendo, gloria al Señor. Si no, no. Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que dé aún más. Mire, si usted no ha podido dar fruto, ni su familia, es porque usted todavía está enredado entre espinos y zarzas. Empezando por su propia alma. Porque usted no está aferrado a la vid. Y lo que dice, Él es la vid, pero el Padre es el viñador. Es el que la poda y quita toda rama que no produce frutos.
Todo aquel que dice que está en Cristo y no le sirve realmente para glorificar su nombre y para exaltarlo, es arrojado al fuego. Ese es nuestro Dios. Un Dios severo, pero un Dios justo. Porque el que hace justicia es el que le obedece a pesar de todas las circunstancias que en su vida vino. Versículo 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Claro, la palabra es la que nos cambia a nosotros todo lo que somos y nos permite ser conforme su voluntad y dejar a un lado todo lo que una vez vivimos por el obedecimiento a Jesús, que es la palabra. Dice, versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿En qué debemos permanecer? ¿Quién es Jesús? La palabra. Entonces, ¿permanezcan en qué? En la palabra. Dice así, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en la palabra. Si permanecemos en la palabra, pese a la situación que estemos viviendo, pese a todo lo que esté pasando en nuestro entorno, pese a las circunstancias, los momentos, y nosotros obedecemos por sobre todas las cosas la palabra, vamos a dar fruto. Amén. Porque ¿quién da el fruto? La palabra. La palabra dice en Isaías que siempre producirá el fruto para el cual el Padre la envió. Y ese fruto es dar vida, vida al mundo. Entonces, nuestra acción es ir y predicar la palabra de Dios. Palabra la cual ya una vez nos lavó y nos limpió y nos podó. Porque lo que nos trajo al arrepentimiento fue la palabra. La palabra es la que dice, no roben. ¿Y nosotros qué hemos dejado de hacer? Dejar de robar. No mientan. ¿Y nosotros qué hemos dejado de hacer? Dejar de mentir. No deseen. Mujeres con los ojos. ¿Y qué hemos hecho? Hemos dejado de codiciar con los ojos. Espero que esto ya esté pasando en su vida. Porque si no, Señor, ¿Cuál es el primer fruto? nuestra alma. Por eso es que estamos hablando que usted, dice ahí, ustedes, versículo 3, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Es decir, nosotros, eso empieza en nosotros. Nosotros somos el primer fruto. Y cuando ya damos este fruto, ahora ya empezamos a dar otros frutos. Si hoy viniera el Señor a tomar de usted, ¿qué fruto le estaría usted ofreciendo para que él comiera? ¿Encontrará fruto en mí? Esa es la pregunta. ¿Encontrará fruto en mí el Señor Jesús? ¿O todavía seguimos luchando con lo que no queremos soltar? Bueno, dice aquí el versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Ya sabemos, lo más importante es que usted ya lo sabe. ¿Por qué? Porque ya es su responsabilidad si se inclina ante Jesucristo, que es la palabra de Dios, o se rehúsa a obedecerlo, pero usted ya tiene pleno conocimiento que lo que usted está deseando para su alma es la condenación en el lago del fuego y dándole una cálida bienvenida a Satanás. Porque usted es un falso profeta. Porque dice que cree en Jesús, pero no obedece su palabra. Volvamos a Isaías 27, por favor. ¿Cuánto me quedan? 10 minutos para terminar.
Isaías 27, versículo 7. ¿Ha golpeado al Señor, el Señor a Israel, como golpea a sus enemigos? ¿Hasta qué versículo de Isaías 27 leímos? Bueno, dice 5, 6. Se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob echarán raíces, Israel brotará y florecerá y llenará de fruto el mundo entero. Mire, este tiempo es el momento en donde todo el pueblo del Señor, nosotros como iglesia, entendamos nuestra responsabilidad en cuanto a la salvación del mundo entero. Vayamos a predicar. Llevemos el mensaje de salvación. Pero es que no, si no crees y no quieres, a nadie se le va a obligar. Pero usted ya sabe. ¿Por qué? Mire, esto también paralelamente habla de los 144,000, que también son el pueblo de Dios, Israel. Y ellos, cuando la iglesia sea arrebatada por los 1000 años, ellos van a aceptar al Señor. Porque ellos dirían, ¿entraron primero quiénes? Claro, a Jerusalén, a la Jerusalén celestial, entrará primero la iglesia. Los 144,000 estarán en este mundo y pasarán por la tribulación. Pero ellos son israelitas, no son los gentiles. Porque los israelitas van a empezar a conocer hasta cuando sea completado el número de gentiles. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 1. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, mientras que viene el Señor, de predicar y arrebatar almas de los gentiles para el reino de nuestro Padre. Entonces, cuando venga el Señor, esto se cumplirá. Mira un momento conmigo, Apocalipsis capítulo 15. No, vamos a leer primero el 7. Dice así. 1. Después vi 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi otro ángel que subía al oriente llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar. Esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144,000 de las tribus de Israel. Ahí está hablando de las tribus de Israel. No está hablando de porque nosotros ya hemos estado con el Señor. Dice así, versículo 9. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y nación, tribu y lengua. Ahora sí, una multitud de pueblo, de todo pueblo y nación. Aquí ya no están solamente los israelitas, que eran tan numerosos que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero. Vestían túnicas blancas que tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando. Ahí hay un principio para incluso que usted aprenda a orar, ¿no? ¿Cómo tiene que orar? Rostro en tierra. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder, la fuerza, pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntaron: ¿quiénes son estos
que están vestidos de blanco, ¿de dónde vienen? Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Quién les predicó a estos que han emblanquecido? Si cuando venga el Señor, la iglesia no va a recibir la gran tribulación, porque lo leímos, que benditos son los que no reciben la segunda muerte, sino que están en la primera resurrección, ¿cierto? Esa es la iglesia del Señor. Pero después quedan los 144,000. Dentro de los 144,000 en la gran tribulación, estos israelitas aceptan que el que gobierna y el que reina en el trono del cielo es el Señor Jesús. Entonces ellos se postran al Señor Jesús, ya reciben la marca del Dios viviente y empiezan a predicarle a todas las naciones para que aún más se junten pueblos que adoren al Señor. Esta es la palabra que nosotros debemos comprender. Lo más importante es que nosotros no nos hallemos a la segunda muerte, sino que seamos resucitados en la primera resurrección para no estar en la gran tribulación. Porque la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Los 144,000 sí van a estar. Es que usted tiene que ver la Biblia como un todo. Yo sé que hay separaciones, entonces usted dice, pero aquí es un acontecimiento y después viene el otro y después viene el otro. No, la Biblia es un todo. Y en la Biblia, volvamos a Isaías 27, miremos un momento. Dice aquí, desde el versículo 7, ¿ha golpeado el Señor a Israel como golpea a sus enemigos? ¿Lo ha castigado como castigaba a ellos? No, pero desterró a Israel para que rindiera cuentas, quedó desterrado de su tierra. Por un tiempo estuvo fuera de la tierra. ¿Cómo quedó Israel? ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo, y si usted lee, lo invito para que lea en su casa Romanos 11, por un momento, el pueblo de Israel fue quitado de la rama. Vuelve a ser el ejemplo de las ramas. Y antinaturaleza el Señor injertó otra rama. ¿Quién es esa rama? Nosotros los gentiles. Pero nosotros siendo injertados en esa rama, no podemos creernos más que los israelitas porque ellos son la rama original. Y nosotros estamos injertados porque como ellos rechazaron al Señor, por un momento ellos pasan a estar desterrados. Pero nosotros entramos hasta que se cumpla el número de los gentiles. Estoy hablando de Romanos capítulo 11. Espero que usted lo haya leído. Entonces, el Señor lo que está haciendo es moviendo a celos al pueblo de Israel para que ellos vean cómo pasó con el hijo pródigo. Los siervos de la casa de mi Señor comen mejor que yo. Claro, porque ahora nosotros estamos disfrutando del banquete y ellos están movidos a celos. Porque ya verán, y nosotros vamos a estar gobernando. Cuando éramos totalmente apartados de Dios, ahora estamos porque los últimos serán los que primeros. Ahí se cumple esa palabra. Entonces, ya Israel, que ha sido movido a celo, versículo 8 de Isaías 27 dice, no, pero desterró a Israel para que rindiera cuentas. Quedó desterrado de su tierra como si hubiera sido arrasado por una tormenta de oriente. Tenía que pasar por Mire, los israelitas han pasado por tribulaciones. Egipto, Babilonia, Roma, los nazis. Y aún no se han doblado sus rodillas ante el Señor. ¿Sabe quién es? ¿A quién? Ya no va a ser ningún hombre.
es el propio Dios el que los está aplastando. ¿Y cómo los va a aplastar? En el momento de su venida. Pero todo esto para que 144,000 doblen sus rodillas ante el Señor. Ellos no lo han podido recibir porque están todavía cegados. Pero cuando ya complete el número de los gentiles, el Señor y Él venga en su reino, lleva a su iglesia, ellos verán y querrán llegar, porque esa es su tierra realmente. Fue la tierra prometida desde el principio a Abraham, la promesa de Isaac, y por el cual vino Jacob, Israel, su descendencia. Dice aquí, versículo 9, el Señor lo hizo para purificar a Israel de su perversidad, para quitarle todo su pecado. Tenía que atribularlo, tenía que afligirlo y tenía que traerlo a celos y tiene que mostrarles que todo lo que le ha dicho es verdad. Como resultado, todos los altares paganos serán reducidos a polvo. No quedarán en pie ningún poste dedicado a la diosa Cera, ni ningún santuario pagano. ¿Sabe por qué? Porque los israelitas también levantaron dioses falsos. Y el Dios que adoran ellos no es a Jesucristo, el único Dios verdadero. Jesús es el único Dios verdadero. Amén. 10. Las ciudades fortificadas quedarán en silencio y vacías. Las casas estarán abandonadas y las calles cubiertas de mala hierba. Todo lo que va a quedar en este mundo, mientras que nosotros vamos a estar en una Jerusalén celestial, Amén. en la ciudad de nuestro Dios, cuyo arquitecto fue Él mismo. Amén. Allí vamos a estar y los israelitas van a quedar acá y van a ver una desolación tan profunda en el mundo. Porque, mire, usted pensaría que en la venida del Señor la gente se va a arrepentir. No, porque va a ser la gran tribulación. Es decir, ahora cuando venga el Señor, el mundo no va a decir, ay sí. No, dice, y lo leímos, que incluso va a reunir a las naciones Gog y Magog, que Rusia y China, en contra de nuestro Señor, y nos van a querer atacar. Y nosotros simplemente vamos a ver cómo el Señor, con el aliento de su boca. Pero Él va a estar esperando, todavía no los destruye, porque tiene que sacar ahora ¿a quién? A Israel. Y a los que los israelitas de toda lengua y nación le prediquen en ese tiempo. ¿Usted se imagina lo que van a hacer? Crea, miren, Él es el Dios. Y aún personas se van a rehusar. Otros van a aceptar de toda lengua y nación. Me imagino a los israelitas insistiéndole a alguien. Crea en Señor Jesús. Claro. Jesús, el que nosotros rechazamos, el que nosotros abandonamos, el que nosotros crucificamos. Porque lo dicen en Apocalipsis capítulo 1. E incluso los que lo traspasaron lo verán. Ahí. Y nosotros, junto con Él. Amén. ¿Usted añora eso en su corazón? ¿Cuánto quisiera que usted estuviese en la primera resurrección? Amén. Versículo 11. La gente está como las ramas secas de un árbol, que se arrancan y se usan para encender el fuego debajo de las ollas para cocinar. Israel es una nación tonta y necia, porque sus habitantes se han apartado de Dios. Por lo tanto, aquel que los hizo, no les tendrá lástima ni misericordia. Sin embargo, aquí llega 12. Sin embargo, llegará el día, cuando el Señor los reunirá como un grano seleccionado a mano
uno por uno nos irá reuniendo desde el río Éufrates al oriente hasta el arroyo de Egipto al occidente. En aquel día se tocará la gran trompeta y muchos de los que morían en el destierro de Asiria y en Egipto regresarán a Jerusalén para adorar al Señor en su monte santo. Padre, Padre, hay muchas cosas que yo no entiendo y no sé qué van a hacer ni cómo. Pero te esperamos, Señor. Ven pronto y ayúdanos a estar preparados, a producir frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Que ya no vivamos para nosotros mismos, Señor, sino para ti, porque el tiempo está muy cerca, Señor. Que usemos el resto de lo que nos queda de vida, Padre, para servirte. Ayúdanos a buscarte, Señor, y a permanecer en tu palabra, porque tú eres la vid verdadera, Señor. Y fuera de ti no podemos producir frutos, Señor. Ayúdanos que cuando tú vengas, Señor, encuentres un fruto agradable a tus ojos y nos digas: ven, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y nos permita, Señor, reinar juntamente contigo. Esta es la promesa de las iglesias, Señor. Que no nos enredemos en las cosas de este mundo, Señor, ni en los deseos de la carne, para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Te lo pido esta mañana en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a colocarnos en pie, vamos a disponernos para tomar la Santa Cena y le vamos a pedir por favor a nuestra hermana Claudia para que nos guíe por favor en la oración de la Santa Cena. Hermanos, muy buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Hermanos, me acompañan por favor a la lectura en el libro de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 11 y vamos a leer los versículos desde el 23 hasta el 26. Y la palabra dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor Jesús, el día de hoy queremos darte las gracias, Señor, porque solo